Dios les bendiga y Dios les guarde. En esta hora voy a hablar de una doctrina que se metió con mucho atractivo a las iglesias cristianas en 1990. Antes, pues obviamente esta doctrina estaba en los centros cristianos, los llamados centros cristianos, uh, aquellos lugares de asociación civil y de grupos culturales como Amistad Cristiana, como Camino Nuevo, como Castillo del Rey y Ministerio Cebrón, y así por el estilo, pero llega esta doctrina de la prosperidad a las iglesias cristianas prácticamente en 1990 y sonaba como una novedad, era algo nuevo y sonaba atractiva también. Por ejemplo, decía el pastor en la iglesia donde me reunía, el Sendero de la Cruz, que después pasó a ser Sendero de Vida, cuando entró otro pastor ya con ambiciones no espirituales a dirigir la iglesia, decía, lo que digas con tu boca, eso será, decía, porque iba muy asociada la doctrina de la prosperidad como hasta la fecha con la confesión positiva. Una cosa lleva a la otra, un árbol malo da malos frutos. Entonces la confesión positiva dio pie a la introducción de la doctrina de la prosperidad. Ambas entraron aquí en las iglesias entrando 1990, entrando la década de los 90. Y una de las frasecitas era, si tú le pides a Dios frijolitos, pues frijolitos te va a mandar, decían. Pero si tú pides cosas grandes, pues cosas grandes te va a mandar Dios. Si tú pides un carro del año, Dios te va a mandar un carro del año. Y así eran las cosas. Entonces, sonaba atractivo aquello, la confesión positiva, pues porque iba acompañada de la doctrina de la prosperidad y ambas siguen de la mano hasta hoy, defraudando y fraudeando a las ovejas de las iglesias, explotándoles el bolsillo. Y así empezó, de esa manera sutil, como digo, y con esas frasecitas que después llevaron además a otras estrategias. Por ejemplo, una vez, un domingo, recuerdo, mm, terminando de recogerse la ofrenda, dice el pastor, ¿cuántos no pudieron ofrendar? Levanten la mano y levantamos bueno, yo no la levanté, yo se había ofrendado. Levantaron la mano, pues muchos diría, porque era una iglesia muy numerosa, de mucha asistencia. Diríamos que poquito menos de la mitad levantó la mano. Entonces dice el pastor, el que ofrendó, dele al que no ofrendó, para que también ofrendes. Qué vivito salió, ¿verdad? Ya están los buenas gentes que ya habían ofrendado, dándole al que no había ofrendado para que también ofrendara. Y el pastor pues contento, ¿verdad? Porque su estrategia para agarrar más dinero había funcionado. Mm, Y hasta hoy la doctrina de la prosperidad es usada para muchas cosas. Por ejemplo, el diezmo es parte de lo que usan como parte de la doctrina de la prosperidad, aunque el diezmo viene de mucho antes, ¿verdad? Aplicado en las iglesias cristianas, de que entra la doctrina de la prosperidad. Usando el Antiguo Testamento, se introdujo el diezmo a las iglesias cristianas, pero ya es parte fundamental para darle vía a la doctrina de la prosperidad, del diezmo. Entonces, mm, ¿cómo se usa la doctrina de la prosperidad? ¿Cómo se usan los diezmos, las ofrendas hoy día? Bueno, pues para tener a la oveja contenta. Tú diezmas, yo te doy un puesto en la iglesia. Tú diezmas, yo te pongo a predicar en la iglesia. Aparece tu nombre en los sobrecitos de los diezmos. Tú tienes un lugar en los puestos que se dan en la iglesia. Tú tienes un lugar en el púlpito. Tú puedes dar clases, tú puedes dar enseñanza. Tú puedes ser tomado en cuenta para aquellos proyectos de la iglesia. Y así funciona la doctrina de la prosperidad.
una doctrina que ha hecho mucho daño, porque no importa lo bíblico, no importa el predicador ya, lo que importa es que aquella persona dé generosamente, como dicen ellos, esa frasecita usan, dar generosamente. Entonces, no importa si el predicador es un pecador, es un adúltero, mm, o lo mismo si es un santo, un temeroso de Dios, no importa. Si diezmas, si ofrendas cuando nosotros pedimos ofrendas especiales, eres parte de los predicadores, de los maestros de escuela dominical, de los maestros de enseñanza bíblica, de los maestros de estudio bíblico, de los líderes de la iglesia. Y esto causa división en las iglesias porque aquellos que son pobres, que no tienen tantos recursos, se sienten ofendidos y son lastimados también. Por ejemplo, trasciende no solo el dinero. Yo recuerdo que en la iglesia donde asistía, cuando entró esa doctrina de la prosperidad, junto con la confesión positiva, había, se premiaba al mes al niño más aplicado en la palabra. Bueno, supuestamente en la palabra, no sé cómo enseñaban realmente las maestras de escuela dominical. Pero siempre eran 5, 6 o 7 los que recibían aquel diploma, aquel reconocimiento, más bien. Y, y siempre estaba el hijo del pastor, la hija del pastor, la niñita o el niñito del pastor, ¿no? Entre los que recibían el reconocimiento. Y un día recibe el reconocimiento una sobrinita mía. Fue la más aplicada, pues las maestras no tenían la culpa, ¿no? De lo que hacía el pastor. Y, y se nombra entre semana, no el domingo, que era cuando se daban los reconocimientos. Se nombra entre semana que la niña fulanita de tal fue la mejor del mes. Iba a recibir su reconocimiento el domingo. Que siempre se nombraba al más aplicado, ¿no? En la palabra. Aparte de los reconocimientos demás que se daban a los demás niños. Y llega el domingo y ni por asomo se mencionó a la niña más, a la mejor del mes, ni tampoco se le dio el reconocimiento. Se llamó a otros al reconocimiento, los niños más aplicados, fulano, sutano, manganito, manganita, y para nada se nombró a la niña que había sido la mejor del mes. Así funcionaba, porque aquellos siempre eran los que más daban sus padres, los que mejor ganaban sus padres, y, y los que más le obedecían al pastor en todo. Así era. Y aunque esto dice, pues podría decir alguien, que las simpladas que está hablando este expositor, pues esas simpladitas son aquellos pequeños agujeros que se hacen en una pared y si no se subsanan se van haciendo grandes hasta causar tragedias, hasta ser un verdadero problema. Así empezaron y así la fueron llevando y cada vez fueron peor las cosas. Llegó el momento en que hasta la chequera se les pedía a las ovejas para ver cuánto ganaban, para poder comprobar que de veras ganaban lo que decían. La doctrina de la prosperidad, tan dañina como cualquier pecado escandaloso. Y en Malaquías vemos un ejemplo de cómo Dios no está exaltando a los ricos, no está recomendándole los ricos a nadie. Dios ve por los pobres del rebaño, ve por la gente necesitada, Dios, en las iglesias. Recordemos al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo fue reconocido por los demás apóstoles como un apóstol, porque él fue llamado al apostolado por Jesús directamente después de la resurrección del Señor, cuando estaba la persecución de la iglesia. Dios llama a Pablo, se le aparece, lo llama y lo nombra apóstol a Pablo, que fue el último de los apóstoles. Después de Pablo ya no hubo apóstoles, ni los ha habido, ni los habrá jamás. Los que hoy se dicen apóstoles son falsos apóstoles. Entonces, Pablo, después de unos años, se entrevista
con los apóstoles en Jerusalén. Y esto le piden cuentas de por qué es apóstol. A ver, ¿cómo es que tú eres apóstol? Y Pablo les da el testimonio de cómo se encontró con Jesucristo en el camino, cómo se le apareció Jesucristo y lo que le enseñó Jesús, la doctrina que le enseñó Jesús. Y era exactamente lo mismo que Jesús le había enseñado a los apóstoles que escogió para que anduvieran con él durante su ministerio. Después de que Pablo le da santo y seña de cómo se le apareció Jesús, cómo le habló Jesús, que él enseñó Jesús, le dan la mano en señal de amistad, en señal de compañerismo a Pablo, reconociéndolo como un apóstol. Y el apóstol, no un apóstol que iba a andar entre ellos, como un apóstol a los gentiles, porque no había apóstol para los gentiles. Ellos eran apóstoles para Israel, eran apóstoles para los judíos. Y reconocen a Pablo como un apóstol levantado por Jesús mismo, como los había levantado a ellos. ¿Y qué le encargan? Le dicen, nada más, Pablo, no te olvides de los pobres. Lo cual, en efecto, hice, dice Pablo en el libro de los Gálatas. O sea, que no se olvidara de los pobres y no se olvidó de los pobres. Y cuando Israel pecaba, aquel Israel que regresó de Babilonia, los judíos, Judá, cuando terminó el cautiverio de Judá en Babilonia, 70 años después, en el tiempo en que ya Daniel estaba terminando sus últimos días, regresan a Jerusalén, reconstruyen el muro, reconstruyen el templo. Bueno, todo lo reconstruyeron a fuerzas, porque seguían siendo rebeldes los judíos, porque traían toda la influencia de Babilonia, a pesar de que los que regresaron amaban a Jerusalén, anhelaban regresar. Los que no regresaron, muchos de ellos era porque les gustó la opulencia de Babilonia y allá prosperaron, allá se quisieron quedar. Pero los que regresaron, a pesar de que regresaron porque querían ser fieles a Dios, traían muchos defectos. Ya, guagua, tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos defectos comienzan a verse una vez que están en Jerusalén. No hacían nada por el templo, lo tenían olvidado. Tuvieron que ser regañados por los profetas que levantó Dios. Ageo, por ejemplo. Tuvieron que ser regañados por los líderes que levantó Dios, como Esdras, Nehemías. Reconstruyeron el muro. Regresaron el diezmo, la ofrenda, las primicias, el culto al templo. Y así. Pero siguieron siendo rebeldes hasta que Malaquías, Zacarías finalmente hablan y Malaquías les echa en cara todo lo que son por mandato de Dios. Eran rebeldes para todo. Todo lo que les decía Dios lo querían refutar a Dios. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos robado? A ver, ¿en qué te hemos hecho violencia? Y Dios respondiéndoles por medio de Malaquías y ellos tercos. ¿Y en qué? ¿Y por qué? Voy a leer Malaquías 3, del 13 al 15. Dice, vuestras palabras contra mí, les dice Dios, han sido violentas, hablándoles a través de Malaquías. Dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Ahí está la rebelión. No reconocían sus pecados. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Tal vez recordaban la opulencia en Babilonia y querían ser prósperos, ¿sí? Pero no estaban siendo fieles a Dios. ¿De dónde iba a venir la prosperidad de Dios? Y digo la de Dios, no la del hombre. Si no eran fieles a Dios. Y dicen, todavía en su rebelión, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios.
y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Llegaron al colmo cuando les estaba hablando Jeremías. Y cuando llegaron al colmo en su rebelión, en su necedad de seguirle respondiendo a Dios violentamente, entonces habla a Dios y dice, entonces escribe Malaquías lo que habló Dios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Los pobres en espíritu, para empezar. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Quiénes son el especial tesoro para Dios? ¿A quiénes va a perdonar? A quienes se arrepienten, a los pobres del rebaño, a los pobres espiritualmente, a los que le temen el Señor. Y no se olvida el Señor de los pobres. Vamos a ver Zacarías 11:11, dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Hablándole al mismo pueblo, Zacarías, a quienes les habló Jeremías. Zacarías hablándole primero antes que Jeremías. Y Dios hablando a través de Jeremías, de Zacarías, dijo lo mismo. Cuando está hablando de ellos y dándole la promesa de que él iba a restaurar a Israel. Pero también rompería Dios su pacto por causa del pecado. Dice Dios, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, dice. Hablando juicio Dios. Y en el 11:11 dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Los pobres del rebaño, fíjense bien a dónde va esto. Los pobres del rebaño reconocieron que era palabra de Jehová. Pero aquí, en Zacarías 11:11, Dios está hablando de aquellos que le condenaban a Dios todo lo que hacía. Y que condenarían al Mesías cuando llegara, a Jesucristo el Señor. Y lo condenaron. Veamos el versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Fíjense una cosa, está hablando de los pobres del rebaño, los fieles, los que se mantienen fieles a pesar de todo, los que perseveran hasta el fin. Y hace una diferencia Dios entre ellos. Y en aquel entonces menciona a Dios a los que no eran los pobres del rebaño, a los que eran los que las podían, pero eran precisamente los mandamases, los rebeldes. Aquella generación que finalmente crucificaría al Mesías cuando viniera. Y vámonos a Sofonías 3:12, dice, y dejaré en medio de ti, cuando está hablando del juicio también, a Israel, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿A quiénes está exaltando Dios cuando haga juicio? ¿A los prosperados materialmente o a los pobres en espíritu? No a los prosperados materialmente, no a esos que nos predican hoy día materialismo, no a esos que nos predican hoy día, echa tanto de ofrenda y vas a recibir 100 veces más. No a esos que digan, echa tanto por el milagro de sanar a tu pariente.
Echa tanto en el gasilofacio de las de las ofrendas. Y vamos a orar por tu pariente para que sane. Vamos a orar para que tengas una casa. No, 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 a eso se refiere Dios, no a los pobres del rebaño. A los que siendo pobres económicamente, son pobres en espíritu también. Son humildes, son temerosos de Dios. A esos se refieren estas citas bíblicas. Y miren qué pasó, ¿verdad? Dios se fija en los pobres del rebaño. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a Jehová, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. ¿Y qué hicieron los que no eran los pobres del rebaño? ¿Qué hicieron los profetas de la prosperidad? Los predicadores de la prosperidad, los pastores de la prosperidad. Crucificaron a nuestro Señor Jesucristo por manos inicuas, por medio de las manos de los romanos. Es así como hoy día siguen crucificando a Jesucristo, pastores, predicadores, evangelistas, profetas corrompidos, falsos profetas, de cristianos decadentes, predicando prosperidad, predicando materialismo, cobrando por los milagros que supuestamente van a venir cuando ellos oren, milagros que nunca llegan, porque no predican con poder del Espíritu Santo, ni oran en el Espíritu Santo, tampoco. La doctrina de la prosperidad, una vasca, una porquería, una cochinada que se introdujo a las iglesias y no ha cesado y no va a cesar hasta el final de los tiempos. Por eso la palabra de Dios dice, conoce el Señor a los que son suyos. A esos recogerán el día del arrebatamiento. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Reflexiona, hermano. Reflexiona y vuélvete a la sana doctrina. Vuélvete a la senda antigua, como dice coloquialmente el dicho cristiano. Entra en el temor de Dios. Guarda tu corazón, porque hay una eternidad allá en el cielo esperándonos, pero también hay un infierno abajo, esperando al que se aparte de Dios, al que tuerce la doctrina, al que deja la verdad por dinero, por materialismo, por posesiones, y que comete otra suerte de pecados emanados de esa caída, como son adulterio, fornicación. Y párale de contar. Ten cuidado, hermano. Ponte a meditar. No nomás nos oigas a los que predicamos así y nos critiques y les prohíbas a los pastores recibirnos en sus iglesias. Ten cuidado, hermano, que te reúnes en las iglesias, pastor que predicas a las iglesias, líder que predicas, evangelista. Ten cuidado, porque te puedes ir al infierno. Vuelve a la senda antigua, vuelve a la palabra de Dios, vuelve al temor de Dios y predica con temor y temblor, de la misma manera que tienes que guardar tu salvación, con temor y temblor, porque la única manera de retener la salvación es andando en el camino del Señor Jesucristo con temor y temor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén y amén.